Vamos a seguir con otros temas de la contingencia. 2021 se consolidó como el cuarto año más seco desde que se tiene registro y los pronósticos para los próximos meses no son alentadores, según lo indica un preocupante informe del Ministerio de Obras Públicas. En Santiago este año solo hemos tenido 114 milímetros de agua, cuando lo normal es que llueva más de 300. Para hablar del tema, esta preocupante situación, nos acompaña Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago y experto en cambio climático. Raúl, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, Raúl, para entender un poco la situación de este 2021, lo decíamos en la presentación, después del año 68, 98 y el 2019 es el peor año histórico. Cuéntanos un poco qué está sucediendo para entender y cuánta incidencia aquí tenemos nosotros, los seres humanos. Bueno, es difícil dar una cifra exacta de cuál es la incidencia que tenemos nosotros, los seres humanos, en la repetición de estos años hiperáridos, pero es probable que seamos los mayores responsables. Es decir, en efecto, hay un poco de, si quieres, influencia natural en lo que está sucediendo, pero como te decía, lo más probable es que nosotros seamos los grandes responsables. Es decir, no parece una coincidencia. Sí. ¿Y cuáles son los... Sí, justamente yo te decía, somos aceleradores de un proceso quizás que venía de antes, pero obviamente que la acción humana acelera exponencialmente esto, ¿no? Pues yo diría que sí, es decir, nosotros comenzamos a perder precipitaciones en la zona central y en la zona centro-sur en la década de los 80, y hemos perdido un 30% de precipitaciones en promedio, pero esa pérdida, esa baja en los promedios de precipitación ha hecho más frecuentes los años hiperáridos. Es decir, como tú bien detallaste, este es el cuarto año más seco que hemos tenido en la zona central, pero es particularmente llamativo que sea solamente después de apenas 2 años de que tuvimos otro año hiperárido. Es decir, en el pasado hemos tenido años hiperáridos, 1968, 1998, pero ahora, en un periodo extraordinariamente corto, en apenas 3 años, 2 de esos años, 2019 y 2021, han sido hiperáridos. Parece ser una frecuencia claramente influida por el calentamiento global. O sea, 68, 98 hay 30 años, aquí apenas 2. Ahí es donde tú pones el acento. ¿Esto es preocupante? Mira, el problema es justamente ese. Es decir, en el 68 tuvimos un año muy seco, el más seco de la historia. Pero antes y después del 68 tuvimos años con precipitaciones cercanas a lo normal o por encima de lo normal. El problema ahora es que nosotros ya veníamos con 13 años consecutivos en los que Santiago no se ha superado los más de 300 milímetros de precipitación. 13 años consecutivos. Y además de eso, hemos tenido estos años extraordinariamente secos, el invierno 2019 y el invierno 2021. Es decir, estamos teniendo un alza muy significativa en la frecuencia con la que se presentan años hiperáridos. Es muy difícil que eso sea simplemente mala suerte. Raúl, las proyecciones, ¿qué es lo que se viene? ¿Se vienen números tan preocupantes como los que estamos viendo? ¿Qué es lo que ven ustedes que se viene no solamente para Chile? Esto también es un fenómeno a nivel mundial. Sí. Bueno, desafortunadamente todos los modelos, en el largo plazo, todos los modelos climáticos indican que nosotros vamos a continuar perdiendo precipitaciones. Naturalmente, el ritmo con el que perdamos precipitaciones no está tan claro, pero lo que sí está claro es que vamos a seguir perdiendo precipitaciones. Y como te decía, no es un problema de que perdemos unos pocos puntos porcentuales por año. El problema es que está presentándose cada vez de forma más frecuente inviernos hiperáridos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nada garantiza que el próximo año no sea hiperárido, o si no es el próximo año, nada garantiza que en la próxima década no tengamos 2 o 3 temporadas consecutivas con precipitaciones muy por debajo del promedio. Es decir, como te decía, el problema es el siguiente. Nosotros en promedio hemos perdido 1/3 de precipitación, pero este año el déficit de precipitaciones en la cuarta, quinta y región metropolitana es 70% o superior. ¿Te fijas el problema, no? Sí. Entonces, el promedio no es lo que nos da de beber. Nosotros necesitamos que haya precipitaciones razonablemente buenas todos los años. Si tenemos un año malo, tal vez lo podamos superar, pero si tenemos varios años extraordinariamente áridos, eso hace muy difícil. O sea, 13 años malos seguidos no lo soporta nadie. Sí, exactamente. Sí, Raúl, a ver, ¿cuáles son, tú lo mencionaste al pasar, cuáles son las zonas más afectadas a nivel país? ¿Hay alguna zona que tú digas que esta está zafando o prácticamente están todas comprometidas, una más que otra?
Bueno, digamos que en términos de vulnerabilidad, los que estamos más expuestos, los que tenemos un mayor estrés hídrico, son las regiones de la zona central. La quinta, la metropolitana, la cuarta y también la sexta región. Pero solamente el mes pasado hubo que declarar por primera vez en zonas de escasez hídrica a algunas comunas de las regiones del sur de Chile. En el sur de Chile todavía caen cientos de milímetros de precipitaciones por año. Sin embargo, esas son zonas en las que caían no cientos de milímetros, caían 1.300 milímetros de precipitaciones cada año hasta la década de los 80. Ahora ellos están teniendo precipitaciones un 30% inferiores, 700, 800 milímetros de precipitaciones por año. A nosotros en la zona central eso nos suena mucho, pero en Osorno ellos necesitan cientos de milímetros por año de precipitaciones. Osorno, hay que recordarlo, fue durante los primeros 3 meses muy golpeado por un verano extraordinariamente seco. En Santiago no llueve en verano, pero en Osorno y las zonas de en las ciudades de esa zona caen alrededor de 50 milímetros mensuales de precipitaciones. También en el verano, los 3 primeros meses de este año, para esa zona del país, ellos tuvieron un 80% de déficit de precipitaciones. Se ha atenuado, el invierno no estuvo tan seco afortunadamente, pero es probable que el verano que venga sea muy seco en la zona centro-sur. ¿Te fijas? Eso hace muy difícil, no solamente para la zona central, que ya estamos, como te decía, somos los más vulnerables en este momento, estos inviernos hiperáridos, pero también en la zona centro-sur del país, una zona que nosotros consideramos todavía lluviosa, también están comenzando a tener problemas, no en el abastecimiento de agua para las ciudades, pero sí para la producción agrícola o ganadera. Pero Raúl, siempre se escucha, por lo menos los últimos años, cuando conversamos contigo y uno escucha al ministro de Obras Públicas, el ministerio fue el que entregó estos números, que siempre dicen se han tomado todas las medidas para evitar racionamiento. Y siempre estamos como en la jerga futbolística pegando en el palo para el racionamiento. ¿Eso va a llegar tarde o temprano si seguimos así? Si no mejoramos nosotros nuestra capacidad de adaptación, si no mejoramos nuestra resiliencia, podríamos enfrentar racionamiento. Esta primavera y verano, en verdad, vamos a zafar tuvimos algo de suerte. Si ESVAL no hubiese sido capaz de terminar la tubería con la que está traspasando aguas del río Aconcagua, el débil caudal del río Aconcagua, que hubo que intervenir para asegurarse que algo de esa agua llegue a esa tubería nueva, para con esa tubería comenzar a llenar el embalse de los Aromos, estaríamos en este momento con racionamientos de agua en el Gran Valparaíso. Es decir, 1 millón de personas que viven en el Gran Valparaíso hubiese estado ya experimentando o al borde de experimentar racionamiento de agua si esa tubería no se hubiese terminado a tiempo. Recién se inauguró en el mes de agosto de este año. ¿Te fijas cómo estamos salvando? Es la segunda vez que salvamos, el 2019 salvamos, este año volvimos a salvar. Pero eso va a tener un límite. Una gestión de cuenca adecuada, es decir, hubo que, afortunadamente, utilizando las previsiones muy bien realizadas por la Dirección Meteorológica de Chile, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Aguas pudieron gestionar la poca agua que había disponible para que no pasemos racionamientos, pero bueno, salvamos este año. Vamos a ver cómo nos va el próximo año, porque como te digo, podría todavía ser peor la situación. Nada garantiza que el próximo año tengamos un invierno normal, sobre todo porque este verano ya vamos a comenzar con déficit de precipitaciones en la zona centro-sur, debido a que va a estar marcado por la Niña. Es decir, nosotros vamos a tener que avanzar en mejor gestión, más eficiencia y más infraestructura. Y eso debe ser la principal tarea del gobierno que se inicia. No podemos perder 4 años más sin nueva infraestructura que nos permita mejorar nuestra resiliencia en la zona central. Sí, justamente en ese punto, ¿cómo ves tú la nueva administración que asume el próximo 11 de marzo en cuanto a esto? El hoy presidente electo, y así candidato, el hoy presidente electo, Gabriel Boric, siempre puso entre sus prioridades el tema climático. ¿Cómo lo ven ustedes, sus proyectos, sus ideas, su programa en este tema puntualmente? Bueno, al menos está bien inspirado, está también bien asesorado, cuenta con el apoyo de varios colegas ampliamente conocedores de esta problemática, así que yo espero que esa conciencia lo lleve a tomar decisiones rápidas. Como te digo, no vamos a tener otros 4 años, que es lo que más o menos se ha dedicado este gobierno. Mira, se han hecho varios anuncios en la administración que termina, incluidos 19 embalses, pero los pocos embalses que se inauguraron este año se comenzaron en la administración anterior. Que yo sepa, no se ha licitado ningún nuevo embalse para el futuro. Lo mismo pasa con las plantas desalinizadoras. Se inauguró una planta desalinizadora en la región de Atacama, pero esa planta se licitó en el gobierno anterior. La primera planta pública. Que yo sepa, no se ha llamado licitación a nuevas plantas. Es decir, necesitamos avanzar en mejor infraestructura, mejorar la gestión. Se hizo una reforma al Código de Agua en este gobierno absolutamente insuficiente para mejorar
para garantizar una gestión adecuada del recurso cada vez más escaso en la zona central. Y por supuesto en eficiencia, por ejemplo, tecnología de riego, ahí se avanzó mucho. Hay que avanzar mucho más rápido, porque como te digo, este es el gran desafío climático que nosotros tenemos por delante en Chile central, en zona centro-sur. ¿Se necesita un cambio más drástico, perdón, Raúl? ¿Se necesitan políticas públicas más drásticas respecto a esto? Se necesita avanzar más rápido. Afortunadamente hay un diagnóstico mucho más claro, y yo diría que, viendo el lado positivo, estos 2 años extraordinariamente secos, el 2019 y el 2021, ha dejado muy en claro cuál debe ser la prioridad en términos de adaptación al cambio climático del nuevo gobierno. Yo espero que, como te digo, tenga la misma claridad que desafortunadamente el gobierno actual le tomó varios años en alcanzar. Hay que decir, para disculpar al gobierno actual, que es verdad que antes del 2019, incluso quienes trabajamos en el tema, no teníamos una idea tan clara de la urgencia de este problema. Los modelos climáticos nos hacían ver que íbamos a perder precipitación en la zona central, pero es verdad que estos años hiperáridos del 2019 y 2021 han sido extraordinariamente sorpresivos. Yo diría que nos han hecho tener mucho más clara la película de cuál es la urgencia del problema. Yo espero que el gobierno que inicia parta al menos con la conciencia clara sobre la gravedad del problema que el gobierno que termina parece por fin haber logrado alcanzar. Tú mencionabas varios puntos, Raúl, por ejemplo, lo que ha iniciado, quizás el punto positivo que tú ponías de este gobierno, la tecnificación del riego en varias zonas del país, sobre todo donde obviamente hay déficit de agua, el tema de los embalses, que viene mucho del gobierno anterior, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Pero quiero concentrarme en un punto que tú pusiste, las plantas desaladoras. Esa va a ser al final quizás también una de las patas más importantes de la mesa en esto. Hoy día esa tecnología es más barata porque la gran mayoría de las plantas desaladoras hoy día son privadas y esa agua no va al consumo, que uno sepa por lo menos, no va tanto al consumo de la población, va más al consumo de la gran industria, de la minería. ¿Eso va a terminar siendo la gran solución para los ciudadanos comunes y corrientes como tú y yo? Es probable que tenga que estar entre las alternativas de solución. En efecto, el costo de la desalinización por litro de agua ha disminuido muchísimo en los últimos años. Esta es una tecnología muy intensiva en el uso de energía. El precio de la energía en Chile es extraordinariamente barato, porque tenemos, por ejemplo, en la zona centro y centro-norte y en la zona norte, mucha energía solar extraordinariamente barata y disponible. Sin embargo, lo anterior, el precio por litro de agua desalinizada va a ser el doble de lo que actualmente estamos pagando, en el mejor de los casos, el doble de lo que actualmente estamos pagando en Santiago. ¿Qué significa eso? Que sin la intervención, sin políticas públicas, sin plata pública, sin subsidios, no va la mayoría de la población de la zona central a ser posible pagar la nueva tarifa de agua desalinizada. ¿Te fijas? Pero desafortunadamente tenemos que avanzar en esa dirección porque no nos va a quedar demasiada alternativa para asegurar la provisión de agua. ¿Te fijas? Nadie está diciendo que el próximo año va a ser tan malo como este, pero podría ser el caso. ¿Te fijas? Entonces el agua, no... Los millones de personas que habitan en el centro de la capital, en la zona central del país, incluida la capital, no pueden darse el lujo de experimentar un racionamiento de agua, que es desafortunadamente la realidad de muchos habitantes de zonas rurales del país. 400.000 personas, se estima, viven hoy de agua provista mediante camiones aljibe. Esa realidad durísima, tenemos que tratar por todos los medios posibles que no llegue a las grandes ciudades del país, porque eso también en términos políticos va a representar costos muy graves. ¿Te fijas? Las crisis del agua, igual que las crisis alimenticias, el cambio climático no solamente hace más frecuentes los eventos extremos, sino que exacerba la inestabilidad política. Absolutamente, eso está estudiado, Raúl. Sí, eso está estudiado justamente, que la inestabilidad política, muchos estallidos, muchos movimientos sociales tienen relación directamente con lo que está pasando en el planeta, con el agua, con todas las cosas que quizás no estamos viendo. Bueno, mira, a mí nunca me ha parecido que el estallido social del 2019 haya sido justamente en el año más seco en la zona central en los últimos 50 años. Es decir, no es que todo el mundo salió a protestar por la sequía, pero siempre ha estado en el centro de las demandas, de las múltiples demandas sociales que han alimentado la inestabilidad política en los últimos años, las inequidades en el acceso al agua. Por lo tanto, si el gobierno que viene no hace frente a esas inequidades, que pasa no solamente por una mejor gestión, que es básicamente lo que les interesa, es asegurar el derecho al agua, que quede eso constitucionalmente, pero todo eso es gestión. Tú puedes mejor repartir los derechos del agua, intervenir. Hay múltiples maneras de mejorar el reparto del agua disponible, es decir, la gestión. Puedes avanzar en el acento que ha puesto esta administración actual, que es en mejorar la eficiencia en el uso del agua, pero inevitablemente también vamos a tener que mejorar
la oferta, aumentar la oferta del agua. Como no podemos hacer que llueva, vamos a necesitar nueva infraestructura. Y esa nueva infraestructura tiene impactos ambientales negativos, costos políticos, por lo tanto, que la nueva administración va a tener que pagar. Por lo tanto, son cosas, y como te digo, no son cosas en las que tenemos 4 o 5 años más para esperar, porque desafortunadamente, como te digo, el 2019 y el 2021 nos ha abierto los ojos. Raúl Cordero, te agradecemos como siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.